Hola, les damos la bienvenida a nombre del sitio Memoriax Clínica Santa Lucía a este conversatorio especial en el día de conmemoración y apoyo a las víctimas de la tortura. Estamos con Lautaro Videla, que es el presidente del sitio Memoria, ex Clínica Santa Lucía y sobreviviente del mismo sitio y además de Villa Grimaldi. También con Romina Ampuero, que es la investigadora del dossier de investigación, para la redundancia, de la Clínica Santa Lucía. Vamos a comenzar este conversatorio viendo qué es lo que es tortura y violaciones de derechos humanos. ¿Cómo podría definirlo, Lautaro? Te doy la palabra. Perdón, Lautaro, está silenciado. Saca el silencio, por favor. Digo que la acción de la tortura es el conjunto de iniciativas y acciones que desarrollan normalmente organismos dependientes de los aparatos de Estado. También se ha ocupado en otras circunstancias, pero es lo que a nosotros más nos preocupa y lo que hemos vivido en Chile, orientados a conseguir obtener dos objetivos: el acceso a información y el sometimiento de los individuos. A mí siempre me ha parecido, yo viví la experiencia prolongada en dictadura, de haber estado secuestrado por casi 6 meses, dentro de los cuales en la primera etapa, por cierto, me tocó por lo menos un mes de apremios muy brutales, y después, durante el resto de los meses, apremios más circunstanciales, y más bien eran castigos que búsqueda de información. Más era la búsqueda del sometimiento que de la búsqueda de información. A la inversa fue en un primer periodo. Pero lo que a mí me parece relevante de la acción de la tortura es que hay un contexto que la acción de la tortura la hace ser más efectiva y conseguir información o sometimiento. Y es cuando hay un contexto de miedo y violencia en el entorno. Yo lo digo no tanto desde el punto de vista de la academia ni desde la mirada de la ciencia jurídica, sino desde una mirada más bien de la vivencia. Pero que coincide plenamente con lo que me ha tocado circunstancialmente leer o estudiar. La sensación de impunidad es un elemento fundamental que actúa sobre las víctimas y que es utilizada y profundizada por los actores, los victimarios. En un escenario en que el protagonista, el ejecutor de la tortura, actúa sobre la víctima, si existe la impunidad, es decir, la certidumbre de que no va a recibir ningún tipo de castigo, ni nadie que lo rija, ni lo controle, desarma a las víctimas y arma al torturador. El trato degradante. Es curioso, pero cuando yo leí y me ilustré sobre los términos de las normas que rigen al mundo sobre el control y la obstaculización de cualquier acción de tipo ilegal, de tortura y de apremio, oí esa palabra degradante, y la verdad es que lo que nosotros, las víctimas de la dictadura, vivimos en manos de los militares y del aparato de inteligencia, el tema de degradarnos, de maltratarnos no solo con la violencia, que también se usaba de manera majadera, era fundamental. El tratarte de una manera tal que tú casi no te podías sentir un ser humano con derechos, ni siquiera un ser humano. Eras tratado como un animal. Entonces ese concepto existe y a esos extremos se llega. El hecho mismo de que cuando actores son víctimas de la tortura ceden por alguna circunstancia y generan un costo con la información que proveen, le entrega otra arma al torturador, que genera en el individuo que es víctima también los sentimientos más profundos de culpa. Los procesos posteriores que yo viví de muchos compañeros en el curso post secuestro y tortura en los campos de concentración fue constatar que una gran parte de los muchachos y muchachas
cargaban sobre sus hombros una sensación de culpa, porque fortuita o por la presión a la entrega de una información les generaba algún costo a otros, a terceros, y eso lo hacía sentirse culpable. El tratamiento de la sociedad sobre las personas que son víctimas de tortura es muy complejo. Y no solo genera, como digo, el dolor, el miedo, la sensación de estar sometido, el sentirte degradado, sino que además te genera procesos muy complejos de culpa. Entonces, a la lucha contra el dolor, contra el temor a la muerte, si tú le agregas estos otros elementos, de verdad el efecto sobre los individuos es desolador. Hay otra dimensión. Es normal que en la lucha de la víctima contra el torturador está el tiempo. Entonces, además de todo el apremio del contexto, de la situación, de lo que te buscan sacar, está que tú luchas contra el tiempo. Tú necesitas ganar tiempo y el enemigo victimario trata de trabajar obteniendo resultados de la más rápida y efectiva manera. Y eso tiene como consecuencia que alguna gente muere en la tortura. No porque esté planificado, sino porque el torturador se extrema. Bueno, el juego del engaño hacia el torturador es un juego que te genera a la víctima un estado de estrés supremo, porque en los interrogatorios, que son con aplicación de tortura, el juego del engaño se te transforma en un arma contra ti mismo porque de repente te confunde. No logras memorizar ni recordar todo lo que tú inventaste. Entonces, en resumen, y termino, el proceso de la tortura es un proceso sumamente complejo que afecta el universo de la vida, de la conducta, vida y vivencia individual, y que creo que genera consecuencias permanentes en la gente. Y creo que en este país si hay algo que no lo supimos hacer tampoco, ni en los campos de concentración, ni con la familia, ni con los espacios de la política, no supimos enfrentarlo bien. Hay mucha gente que quedó muy marcada, muy herida, muy destruida internamente fruto de este tratamiento brutal que se usó mucho en el periodo de la dictadura de Pinochet. Gracias, Lautaro. A raíz de este mismo tema, me gustaría preguntarle a Romina, también de acuerdo a las preguntas que nos llegaron a través de redes sociales, desde el punto de vista legal, ¿cómo es el tratamiento de este tema de violación de los derechos humanos y la tortura? Ya. Mira, la verdad que es un tema bastante complejo, pero ha sido definido igual ampliamente. Entonces, en realidad, lo que se ha logrado establecer son distintas convenciones internacionales y tratados internacionales que versan sobre la tortura, sobre el tratamiento que debe darse jurídicamente y también cómo esto colisiona con otros derechos a su vez. Entonces, tienes por una parte que se tipifica como delito la tortura, la inflicción de tratos crueles, inhumanos, porque atacan directamente a la persona en su integridad física y en su dignidad. Entonces, eso es lo que le ha dado el carácter de condena internacionalmente y que permite la persecución del delito también, pues la condena finalmente posterior de los procesos. En ese sentido, también tiene varias dimensiones y es súper interesante lo que plantea Lautaro porque no solamente se trata del delito en sí, sino de todo lo que genera posteriormente en la persona. O sea, hay algo que es efectivo y es en el momento en que se está ejerciendo la tortura sobre alguien, en las condiciones que también esto se genera y quién es el responsable directo de eso, entendiendo que el Estado es el que debe garantizar la vida y la protección a las personas. Entonces, también esto conlleva responsabilidades que no solamente hablan de la condena en sí del delito en el momento que se ejecuta, sino de las consecuencias que esto va a traer para adelante a todos, pues y ahí vienen los procesos de reparación. Por eso también es importante y se ha generado esta distinción de entender que la tortura no es cualquier caso y no es cualquier tipo de delito, porque lleva una responsabilidad mucho más amplia. Ahí lo que plantea Lautaro desde el punto de vista de la persona es muy complejo la situación de la tortura y es muy complejo lo que genera en alguien desde el punto de vista físico, desde la moral, desde su integridad psicológica. Entonces, este es un trabajo que termina significando
una especie de daño para toda la vida en una persona. Yo creo personalmente que es casi imposible recuperarte de un proceso así. Por lo tanto, la responsabilidad de acompañarte y hacerse cargo de estas situaciones cuando le suceden a alguien, en el contexto que sucedan, tenemos que entender que estamos hablando de una dictadura o de estados que son abiertamente represivos también, significa un problema que se va a extender a lo largo de la vida de la persona. Y también es importante entender que no solamente va a afectar a la persona, sino que a su círculo personal y a la sociedad toda. Por eso la condena debe ser, y la reparación debe ser a nivel social. Ahí es donde nosotros hablamos de las reparaciones simbólicas también, donde podemos entender que la memoria es parte de esto, por eso hablamos del nunca más, porque la afectación que genera y la vulneración social es mucho más amplia. O sea, esto no es un tema personal con alguien, porque no, las personas que la someten a tortura, o lo que sucedía en este país durante la dictadura, o lo que ha pasado recientemente también, porque tenemos que entender que esto es algo que se ha replicado en el último tiempo, hay un daño moral, pero a nivel social y colectivo, que también es algo que busca, por algo es una herramienta de la represión. Eso yo creo que es como para tratar de armar una especie de mapa y entenderlo como no una afectación sola con la persona, esto no es un problema entre la gente del Estado y la persona que está siendo víctima, sino que se replica en la comunidad toda y por algo también tenemos que condenarlo todos y se necesita investigar y condenar estos delitos. Yo creo que con eso alcanzamos a dar como una especie de mapa más o menos amplio, entendiendo cuál es la extensión y las dimensiones que tienen. Entiendo, gracias, Romina. Quiero reducir un poquito lo que estaba mencionando Lautaro sobre el efecto de la tortura a nivel personal y familiar. ¿Cómo los sobrevivientes de la dictadura, cómo han podido sobrellevar esto? ¿Existen mecanismos de reparación al respecto? ¿Cómo podrían contarnos un poco sobre eso, Lautaro, por favor? Mira, yo siento, a lo mejor es una pretensión, los que me conocen podrán reflexionar y opinar, pero yo siento que tuve, a pesar de haber estado, bueno, yo tuve una experiencia de ser detenido equivocadamente en los años del gobierno de Frey, en el último año, y estuve secuestrado por investigaciones, todavía me recuerdo, durante un par de días hasta que me entregaron a manos de la justicia y curiosamente del que era un juez en ese momento, hoy fallecido, el ministro Cánovas Robles, y él me entrevistó. Y recuerdo que tanto el trato que me dieron en investigaciones de esos años, estoy hablando del año 69, lo que yo viví como experiencia de presión o tortura fue la nada misma. Es decir, además sentí que estaba en un contexto de democracia que iba a durar poco, que esa desaparición, porque me capturaron en la calle sin que nadie me viera, iba a durar un tiempo limitado, que seguramente mi gente reaccionaría, mi familia. Y bueno, y efectivamente un poco fue así. Estuve un par de días desaparecido y al tercer día ya estaba hablando con el ministro Cánovas, que me miró y me dijo: ¿y usted qué edad tiene? ¿Qué hace aquí? Usted es un muchacho. ¿Cómo sabe su madre si está detenido? Me imagino que no. Llame, pues, tome el teléfono y llámela. ¿Cómo va a estar esa señora? Esa era la actitud de lo más humana que recuerdo de Cánovas Robles. El escenario en el periodo de la dictadura fue evidentemente distinto. Y la forma en que uno se repone de esto, yo creo que en mi caso influyeron una cosa de personalidad. No soy una persona introvertida, tiendo a comentar y a comunicar. Yo creo que desde el día que salí en Libre Plática, a los 6 meses, y tuve contacto con familiares, conocidos, amigos y los demás presos, yo comenté y relaté mis vivencias fuertes sin ninguna inhibición. Y todo lo que me hicieron lo conté, lo relaté. Desahogué toda la presión que traía de estar muchos meses aislado, etc. Y por lo tanto creo que eso me ayudó. No contuve, no me retrotraje a mis dolores, a mis sensaciones de maltrato que quedaban en mi memoria. Y lo otro, que casualmente, después de que me hicieron un consejo de guerra y al año y medio me echaron del país,
fui a parar a Venezuela, que era un país como el pueblo venezolano y la población venezolana, gente alegre, y que no se detiene a oír un relato de dolor sin pasar más de 5 minutos y ya decirte, bueno, deja ahí eso, chico, vamos, sale, toma una música, tómate un trago de ron, y empiezan a sacarte de ese... Y a mí, de verdad, que me separó, para mí la vida fueron 2 vidas, me separó la vivencia en Venezuela de todo ese pasado de dolor y sufrimiento. Y viví 15 años exiliado, desarrollándome como individuo, haciendo cosas constructivas, haciendo submarinismo, y ligado a la protección de los derechos en mi país y en organismos distintos. Pero tuve esa posibilidad. Es distinto a aquellas personas, hombres y mujeres, que sufrieron la tortura y el encierro y terminaron teniendo que calarse el resto de los días de dictadura en este país, en que no podían ni siquiera exteriorizar lo que sufrieron porque era un peligro que podía costarles más caro. O aquellos que por personalidad introvertida se guardaron eso y que hoy día uno los ve y han sufrido mucho. Hay cosas que no le han contado, que no se las han relatado a nadie. Son pocas las mujeres que han relatado las violaciones, porque su intimidad y su dignidad no les permite. Otras sí lo han hecho, han tenido el carácter o la disposición de ánimo. Entonces, yo creo que en mi caso particular, yo siento que me sobrepuse, me siento una persona feliz de la vida, me siento muy gratificado por todo lo que he logrado hacer en la larga vida que llevo, y siento, es decir, imagínense, yo he tenido conversaciones con altos mandos de la Armada en condiciones en que yo tuve que, por problemas de trabajo, detectar irregularidades en la Armada y tuve que reunirme con altos mandos y tuvimos diálogos interesantísimos, en que hablamos las cosas claras. Y que yo tuve la entereza y fui escuchado con tolerancia, y tuvimos un diálogo, y creo que ellos nos creyeron, a mí me creyeron. El mismo hecho sanador, para mí, creo que fue los careos, que fueron tremendos, con todos los torturadores, los que me maltrataron, como también los que fueron parte de los crímenes de mis familiares, de mi hermana, de mi cuñado, y con los cuales tuve la oportunidad de encararlos y sentir que finalmente, por ejemplo, logramos identificar, procesar, juzgar y condenar al autor del crimen de mi hermana, es algo reparador. Es más, yo debo reconocer que hace unos años demandamos al Estado junto a otras personas que fuimos víctimas y hasta tuvieron que repararnos. Y sentí que era legítimo. Y recuerdo con mucha emoción, cuando recién había vuelto a Chile, oí al expresidente Elwin, cuando pidió perdón a nombre del Estado por todo lo que nos habían hecho. Al margen de mi opinión crítica sobre la historia de Elwin, la verdad es que me pareció que él como presidente nos debía eso, y él lo cumplió, y me pareció muy bien. Por lo tanto, hay procesos muy complejos que nos atacan de manera distinta y que uno se va superando de manera diversa. Pero creo que yo me habría ahorrado muchos sinsabores si hubiera tenido una asistencia y un apoyo, pero claro, ¿qué responsabilidad tenía Venezuela sobre lo que me habían hecho a mí en Chile? Gracias, Lautaro. Tengo una pregunta que nos llegó también, sobre, que es dirigida a Romina, por el tema de la investigación, el dossier que se hizo, que es cómo se relaciona la tortura con la historia misma de la ex clínica Santa Lucía. Bueno, en ese sentido, a ver, el recinto de Santa Lucía tiene características súper especiales. Entonces genera un distingo en primera instancia respecto de los otros recintos que por lo menos teníamos más o menos conocimiento a la fecha. Tenemos que hacer un paneo entendiendo que son 1.132 recintos los que se utilizaron como centros clandestinos de detención, tortura o exterminio. A la fecha hay recuperado, tienen que ser por lo menos unos 50, 60, por lo tanto estamos lejos de cubrir el deber del Estado de la reparación simbólica, de la recuperación del trabajo de memoria en los sitios, pero tratando de acercar la idea a lo que fue Santa Lucía, cuando nosotros logramos determinar que la naturaleza de Santa Lucía era ser un recinto médico, que no solamente trabajaba o estaba disponible para la atención
de los agentes y sus cargas familiares, sino más bien tenía este lado B, de ser este recinto clandestino de la DINA, donde se infringían torturas también, donde se cometieron delitos, donde hay desaparición, hay exterminio. La relación y el vínculo que se genera ahí tiene una dimensión que es bastante extensa, porque aparte de que se infringen torturas en el lugar, también nos trae a colación a otro elemento que es el funcionario médico, que son los civiles. Entonces genera esta vinculación entre el servicio que otorgan los civiles para sostener también el recinto de la DINA, más las fuerzas de orden y seguridad, más la Armada y los agentes también de la DINA. Ahí hay un tema que es bastante complicado, porque por supuesto la investigación de los recintos se tiene que mantener siempre abierta, pero por lo menos a la fecha se ha logrado identificar algunas personas que tuvieron paso lamentablemente por el lugar, algunos sobrevivientes, otros no del propio recinto. Entonces cuando se estructura el delito adentro, es importante generar la investigación judicial para que se pueda condenar a los responsables, entendiendo que tenían prácticas sistemáticas adentro también, que había una relación con los otros recintos, que era una continuación de los tormentos también de los detenidos, de la gente que estaba secuestrada en los otros lugares. Entonces es un lugar de paso, en algunos casos, en el que se ha logrado determinar también cómo el servicio médico estuvo a disposición del empleo de la tortura al interior. Gracias, gracias Romina. Para Lautaro, como presidente del sitio memorial del directorio, para usted, ¿cómo se trabaja y se relacionan todas estas temáticas con las nuevas generaciones? Estamos con un problema, parece, sigo pegado. Mira, Ahí. que por lo que yo recuerdo en mi vida de joven, fue muy distinto. La intensidad de la interacción generacional de nosotros los jóvenes de los 60 con los que nos antecedían eran particularmente intensas. Y creo que los 17 años de dictadura lo hicieron imposible. Diálogos entre los jóvenes de los 80 y de los 90 incluso, cuando empieza este régimen, han sido escasos. Entonces, desde el sitio de memoria, poder establecer un vínculo de comunicación intensa con los jóvenes, de ayer, digo de ayer, de los jóvenes de los años 90, como también de los 2000, de los 2020, es fundamental. Transferir nosotros nuestra experiencia, que no es una experiencia cargada de odio, es cargada de interés, de motivación por ayudar a la comunidad y a la sociedad en general de que se conduzca de una manera adecuada y no genere las heridas tan profundas, producto de errores garrafales dentro de los espacios de la política. Más adelante voy a comentarles mi parecer respecto de ciertos contextos que se dan, que pueden estar presentes hoy día. Eso tenemos que conversarlo con los jóvenes. Nuestro deber es conversar con los jóvenes de manera de poder influir en que ellos capturen nuestra experiencia y mejoren el sentido. Más aún, lo digo, porque lo que viene en este país, lo que ya empezó a suceder en este país en estos últimos años, y en particular desde el 18 de octubre en adelante, y con esta pandemia y con lo que viene, nosotros como sociedad tenemos que prepararnos para resolver nuestras diferencias, aceptar los cambios y no entrar en un escenario de confrontación, que existen todas las condiciones económicas, van a darse todas como para que aquí en Chile vivamos escenarios mortales. Y quiero adelantar después, voy a señalar por dónde vamos mal. Entonces tenemos que decir, tenemos que opinar, y me interesa sobre todo que desde la plataforma de un sitio de memoria podamos nosotros exteriorizar todo nuestro aprendizaje. Súper, muchas gracias, Lautaro. Está muy bien. Bueno, continuamos con este conversatorio y vamos a hacer un giro un poquito a lo que es la actualidad, que también hemos sabido de muchos casos a través de varios medios
principalmente medio independientes, de varias violaciones a los derechos humanos. Y quisiera preguntarle con respecto a eso, a Lautaro, si podría hacernos una especie de comparación de lo que fue la dictadura de Pinochet versus la democracia que estamos viviendo actualmente, en donde también se han visto muchos compatriotas y personas en Chile vulnerados en sus derechos. Mira, yo partiría con una frase medio para el bronce que, que yo creo que tiene sentido decirla. El contexto legal hace y avala al torturador. El escenario que a mí me tocó vivir en los años 70, 76, 75 y 76, fue particularmente sin leyes, sin poder judicial efectivo, sin parlamento. Es decir, los que mandaban eran los militares y los aparatos de inteligencia los que reprimían. Los sujetos que estaban en esos cargos, en esos roles, desde el alto oficial hasta el más sencillo de los militares o civiles que estaban metidos en los aparatos de inteligencia, se sentían dueños de nuestras vidas. Era una posición extrema. Y esta posición extrema lo hizo a ellos sentir que tenían todo el derecho a hacer con nosotros lo que quisieran. Incluso hubo casos en que ni siquiera consultaban al oficial y le podían causar la muerte o lo podían torturar a un sujeto solo por darse el placer porque ya estaban degradados moralmente. Se sentían dueños de él. Yo siempre dije y conocí mucho al Guatón Romo. El Guatón Romo no es él el único responsable, es Chile el responsable de los Guatones Romos. Eso es lo que yo sentía. Guatón Romo es un hijo de ese país, de esa dictadura. Le dieron un espacio a actuar con impunidad total y lo hizo. Y sus deformaciones psicológicas o psiquiátricas se desataron. Bueno, por eso digo, el contexto hace al torturador. Y la prueba de eso, les voy a contar una breve anécdota. A mí me torturaron, era como el mes de junio o julio del año 75, y me trasladaron de un lugar donde me tenían aislado a la Villa Grimaldi y me volvieron a torturar. Y era simplemente porque habían detectado, porque habían detenido a otra gente, habían caído información en que se acreditaba que yo me había guardado información muy relevante en algunas cosas. Entonces no fue ni siquiera para interrogarme, no me preguntaron nada, solamente me castigaron con parrilla y todo. Y el torturador que tenía a cargo no la función de preguntar, porque ahí era el que manejaba la maquinita, que le llamábamos el payaso. El payaso, después de que me torturaron y se fueron los oficiales, se acercó, me trajo una cobija, me ofreció un cigarrillo y un café. Y me pidió perdón. Me dijo, mira, porque ya me conocía, yo ya llevaba 3, 4, 5 meses dentro en manos de ellos. Me dijo, mira chico, me dijo, pucha, yo esto sí que no lo puedo entender, ¿vale? No lo puedo entender, ¿por qué te dieron? Mírame, lo que quiero es que tú sepas que yo tengo que hacerlo, me dijo. Estoy obligado, yo no me puedo hacer el loco y no darle vuelta al magneto. Pero no lo puedo entender. O sea, hasta yo conocí a un agente de la DINA que finalmente conmigo planificó su vida del recinto. Y se fue, y cumplió todos los compromisos de relatar la verdad en Europa, denunció a la colonia de Dignidad, etc. ¿Ya? Hubo hombres, los torturadores lo hace el entorno, lo hace la impunidad, lo hacen las leyes también, se lo digo a mi querida Romina, lo hacen las leyes. Los torturadores no solo son los que interrogan y castigan, también son los que lo amparan. Los responsables de la tortura no son solo los que mueven la maquinita del magneto, son aquellos que le dan la pega, el trabajo o promueven la idea de buscar la información de cualquier manera o castigar de cualquier manera. Pero también los discursos de odio, y aquí quiero bajar a una cosa que es la que me preocupa. ¿Cuál era el contexto? Lo hablé yo con militares, con gente que era de la DINA. Ellos estaban convencidos que todos los socialistas, los milites, los comunistas en Chile estaban armados hasta los dientes y que iban a hacer una guerra tremenda acá. No habían armas.
y ellos mismos lo han dicho después, en interrogatorios, a ellos, cuando estaban detenidos en la vuelta de mano de los años 90-2000. Nos decían, es que la verdad, siempre creí que ustedes estaban cargados de fierro y que nos iban a masacrar. Lo recuerdo esto por hoy, no solo por el ayer. Lo recuerdo porque hoy día los discursos cargados de odio, estas declaraciones equivocadas, tremendamente equivocadas del presidente de los chilenos, de Piñera, de estar permanentemente situando la situación nuestra como de una guerra. Cuando tú empiezas a bombardearnos con la idea de que Chile vive una guerra, entonces la gente va a ir adaptándose, adecuándose a que si es guerra, bueno, matemos, torturemos, hagamos daño, quememos casas, dejemos la cagada. Bueno, estos discursos de odio gatillan la violencia. Yo recuerdo que nosotros mismos desde la izquierda tuvimos discursos, recuerdo un grito nuestro, el próximo desfile lo haremos con fusiles. No teníamos fusiles, ni lo hicimos nunca, pero ellos creían o se justificaban diciendo ustedes andaban ofreciendo fusiles. Bueno, hoy día hay un discurso similar. Esta falsa información sobre los enemigos, sobre los ataques, esta información que dan sobre el pueblo mapuche. O sea, la impresión que nos quieren vender es de que el pueblo mapuche ha declarado la guerra al Estado chileno y al gobierno chileno, y que andan fajados contigo. Ocasionalmente pueden haber acciones de violencia, no las discuto, pueden haberlas, pero otra cosa es declarar que aquí hay una guerra en la 9ª región. El que empieza a promover esa idea tiene que hacerse responsable mañana de las consecuencias que esto tenga, de agudizar los conflictos y llevarlo a una expresión violenta y radical. Y que por lo tanto los derechos humanos pasan por encima. Y eso es lo que pasó, por eso que era delicado, no es solo era ser crítico de Piñera, es que Piñera se está equivocando de manera garrafal, al margen de su ideología y de sus propósitos políticos, o de los nuestros. Él se está equivocando gravemente, está llevando y generando un espacio, un clima. Estas leyes ahora de la inteligencia nos van a poner a perseguirnos a los servicios de inteligencia del ejército, meter a los militares a investigar la política y los movimientos sociales, es un error garrafal. Le están dando a ustedes la tarea a los militares que nos persigan. Entonces, basta ya. Esto sí que hay que detenerlo, y yo creo que un eje de la acción nuestra de la defensa de los derechos humanos es convencer a este presidente y a los políticos más conservadores que no jueguen con fuego, porque al final nos van a matar a nosotros también, y a ellos también les puede pasar algo. Entonces, no, yo sugiero que nos entendamos, y Chile tiene que entender que es tan grave la situación que se nos viene encima, y tan grave la que estamos viviendo, que hay que negociar, hay que aceptar que tienen que venir cambios, y que hay que aceptar los cambios. Hay una derecha que está olfateando eso y está sintiéndolo, pero hay otra que está impermeable, y lo único que quiere es guerra. Entonces, eso es muy grave. Esa es mi preocupación. El contexto hace el futuro, y este contexto hace a la violencia, hace a la represión, hace al irrespeto a los derechos humanos. Con respecto a eso mismo, Lautaro, ¿qué crees tú dentro de esto, de las violaciones a los derechos humanos y todos estos palabras y frases que no han sido muy acordes? ¿Cuál crees tú que es la responsabilidad de los medios de comunicación al respecto? Oye, le diste, gracias por hacer eso porque no lo comenté. Los medios de comunicación son principales responsables de esto. O sea, está bien, hay que describir la tragedia que vivimos con la pandemia, yo lo entiendo. Pero alimentar la información, que lo hicieron mucho en la época de las protestas acá del 18 de octubre para adelante, esto de poner el foco y la atención en el conflicto. ¿Cuál era el conflicto real? La primera línea peleada con los carabineros. Yo estuve en las marchas y vi como Carabineros esperaba que la marcha estuviera bien masiva para quebrarla y entrar. Y entraban por la calle Corbalán, me recuerdo bien, y infiltraron. Al lado mío explotó una bomba en el medio de la marcha. ¿Por qué? Porque la tiró un carabinero de civil que pasó callado y la dejó caer. O sea, eran provocaciones. Yo digo, la policía no puede ser instrumentalizada para salir a perseguir y a reprimir marchas pacíficas. Yo estoy seguro que si no reprimen, no hay violencia. Y la fomentaron. Y después salieron
a defender las acciones. O sea, ¿cómo pueden entender que cientos de jóvenes perdieron la vista con bombas, ¿vale? Tiradas por la policía y no hacían nada? Entonces hay un círculo vicioso que se va gatillando. Yo, por eso, te reafirmo, yo creo que hay que tomar conciencia de esto y que la política tiene que hacerse cargo del escenario conflictivo que se está alimentando en el día a día y abrir los espacios al diálogo y aceptar los cambios. Gracias, Lautaro. Los medios de comunicación, perdóname, en eso son claves. Sí, Son claves. claramente. Otra cosa, ¿cómo es tan desproporcionado, y esto genera irritación y conflicto y agresividad? Es tan desproporcionado. Todos los matinales tienen a los mismos personajes de derecha de los municipios. Ponen a uno que no es del gobierno y a 4 que lo son. Toda la información es sesgada. Entonces, no, los medios de comunicación tienen que convocar a la unidad, a la igualdad, a los derechos de comunicación de todos, a que las miradas de los conflictos sean diversas. Tienen que ayudar a eso y no estar promoviendo una visión tan sectaria en nuestro país, que al final crea un escenario de confrontación. La gente dice, vamos a la marcha y vamos a protestar cada vez más en serio, ¿no? Bueno, es también transparentar la información fidedigna. Claro, lo único que dicen de Temuco, ya, primero era cuando estuvo la pandemia más o menos severa. Estamos con problemas de nuevo con la conexión de Lautaro, al parecer. Y después los enfrentistas metiendo al ejército en eso. Yo lo lamento, yo creo que es un error garrafal. Tiene Piñera que ponerse a conversar con el pueblo mapuche. Si al final los cambios constitucionales que benefician al pueblo mapuche van a ser fruto de un acuerdo nacional, que habrán elecciones, constituciones, leyes. Gracias, Lautaro. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Romina, desde la investigación que ya ha realizado. Y desde un punto de vista más o menos legal, se habla mucho de una dictadura democrática que se instauró en este país. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ello? ¿Tiene que ver mucho con la constitución actual, que nos rige, que la de los 80, que ha sufrido bastantes modificaciones, pero sigue siendo de la misma línea? ¿O tiene que ver con las leyes nuevas que ha promovido este gobierno a través del Congreso? Ya, compleja pregunta. Yo creo que principalmente, y por lógica, tenemos una constitución que nos amarra y que otorga una cantidad de facultades demasiado excesivas al presidente. Entonces, sufrimos de hiperpresidencialismo, y eso se ve reflejado también en cómo opera el Congreso y cómo opera el gobierno actualmente, para que lo traigamos como ahora, con esta especie de fantasma que recae siempre sobre lo que se quiere legislar, que es el Tribunal Constitucional. Siempre estamos ahí luchando y siempre se ha utilizado esto como una herramienta. Hoy por hoy el Tribunal Constitucional es la herramienta que tiene el gobierno siempre para frenar, para impulsar vetos sobre ciertas legislaciones que se quieren realizar. Entonces esto como que le da amplio espacio para que de alguna manera se instalen temas y se saquen temas de la mesa en términos de legislación. Ahí la situación es tremendamente preocupante porque más que hablar de una dictadura democrática, quizá tendríamos que también entender que estamos frente a un Estado que es absolutamente policial. Eso es lo que se está instalando. Entonces se ha generado una batería de leyes y de normativas que lo que están tratando de instalar es la represión mucho más robustecida, entendiendo que el Estado tiene la represión como una herramienta siempre a la mano. Ahora con las legislaciones que se están promoviendo y que se están promulgando, eso se ha institucionalizado aún más. Desde el 18 de octubre a la fecha han avanzado mucho, tenemos nuevos protocolos de inteligencia, no se están realizando las intervenciones que se tienen que hacer en las instituciones, no se están reformando las instituciones, eso ni siquiera está en discusión mucho tampoco, porque en realidad lo que está avanzando el Ministerio del Interior es, en una exageración de querellas contra todos, porque ahora cualquier tipo de cosa se está integrando como para aplicar la Ley de Seguridad del Estado, y por otro lado también
tienes leyes que están promoviendo que lo que buscan es robustecer a las fuerzas policiales. O sea, recientemente, estamos hablando hace 2 semanas atrás, seguíamos en la discusión y se seguía trabajando el tema de cómo logramos eximir de responsabilidades a las policías en casos de homicidio o casos graves de enfrentamientos que tengan con civiles, y eso es profundamente grave, porque nosotros nos estamos acostumbrando, se está normalizando hoy por hoy esa situación. Y ahí es muy complejo cómo estamos considerando y cómo estamos viviendo esta democracia, porque la democracia no es solamente ir a votar. No se puede reducir el sistema democrático al proceso de elecciones, porque eso no es la democracia. Al final, cómo vamos construyendo país o cómo entendemos la sociedad no tiene que ver solamente con el ejercicio de ir a votar por alguien. Y lo que estamos viendo hoy, finalmente, es que este sistema no está resguardando las garantías de las personas, el gobierno no está respondiendo, y lo que se está haciendo, y en ningún momento se ha planteado, es cómo proteger a los ciudadanos, sino que finalmente lo que se ha hecho es mantener la lógica de robustecer a las fuerzas policiales, cómo los protegemos a ellos, cómo los investimos mejor en sus cargos, y la responsabilidad ahí, como planteaba Lautaro también, este no es un problema personal entre el funcionario y el ciudadano, este es un tema institucional. Entonces, cuando se respalda o se validan las acciones y las agresiones del propio Estado a través de sus fuerzas policiales o las Fuerzas Armadas, lo que nosotros estamos haciendo es dejar en una situación de vulneración al ciudadano. Y eso es profundamente grave. Ahí hay un tema que hay que tener sumo cuidado, porque aparentemente se va a ir fortaleciendo con el tiempo. Esto no va en decadencia, muy por el contrario, están mucho más duras las penas que se quieren aplicar ahora. Entonces el escenario hacia adelante es mucho más complejo y nos deja a todos en una situación de fragilidad frente a esta especie de monstruo que se están convirtiendo las fuerzas policiales. El otro día escuchaba que incluso se estaba estimando considerar como un delito cualquier tipo de afrenta a un funcionario policial o de la Fuerza Armada, incluso cuando no está ejerciendo su rol, cuando no tiene que ver con el ejercicio de sus funciones, sino más bien por el solo hecho de atacarlo a él personalmente. Entonces, hay una sensación, y más que una sensación diría yo, se está instalando este estado policial de manera mucho más rígida, y ahí el rol de las comunicaciones es sumamente importante, porque tienen de partida quiénes son los que tienen las comunicaciones, quiénes son los que son dueños y propietarios de los medios en este momento, son los que van instalando los discursos y van instalando opiniones. Si lo vemos, por ejemplo, en la lógica de cómo se ha manejado la pandemia, se ha tratado de culpar al ciudadano de lo que está sucediendo, de generar esta especie de afrenta entre ellos mismos, como que nosotros tuviéramos la culpa de cómo se ha manejado mal esta situación, como si nosotros fuéramos los responsables de las políticas públicas que tienen que realizarse en estos momentos para la protección de nosotros mismos. Entonces se hace un traspaso de la responsabilidad que no corresponde, y ahí la situación es tremendamente preocupante, porque al final se desliga de la responsabilidad. Esto no es un problema entre el funcionario y nosotros, es un problema institucional. La responsabilidad ahí no es solamente penal, sino que hay una responsabilidad política también, que es lo que apunta Lautaro, y es lo que apuntamos todos en general, entendiendo que quienes están en la administración de gobierno en estos momentos son efectivamente quienes tienen que responder y son efectivamente los responsables de lo que vaya a suceder ahora y lo que ha sucedido hasta la fecha también. Sí, sí, concuerdo completamente con eso. Y también, Romina, tú, dentro de tu experiencia, ¿cuál es tu opinión con respecto a, bueno, sabemos que existen muchas leyes represivas que están normando ahora, se están haciendo. Eh, a tu parecer, ¿existe como un dejo de impunidad para poder actuar de cualquier forma? ¿Reprimir a diestra y siniestra, qué sé yo, violar derechos humanos? O sea, eso es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, y se pronunció mucho más por un tema de la masividad probablemente, cuando se logró establecer que existían efectivamente violaciones sistemáticas a los derechos humanos nuevamente en este país. Eh, Claramente yo creo que ahí no quedan muchas dudas. Más allá de que se quieran abrir investigaciones y que la respuesta del gobierno siempre es, bueno, se tienen que investigar estos hechos, se tiene que buscar a los responsables, pero tampoco ellos tienen una actitud colaborativa, y
y tampoco tienen aparentemente ninguna intención de hacerse cargo de lo que ha pasado. Y eso se va a pronunciar mucho más en la medida de que las herramientas que tenemos a mano, porque aquí se está utilizando la institución a favor de la represión. Entonces, cuando ves que cuando hay un respaldo abierto, y ahí funciona mucho la propaganda y cómo operan los medios de comunicación, en que se abren estas tribunas para que se respalde directamente al director general de Carabineros, que se respalde el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, cuando salen todos conjuntamente hablando, cuando se instala este discurso de que aquí lo importante es la seguridad de la nación, y viene todo este tema como de que fuera una voz común, de que todos quieren cuidado, y se instala el miedo, claramente ahí estás abriendo paso a la impunidad. Y cuando se trata de promulgar una ley que lo que busca es eximir de responsabilidad a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas, estás dejando campo abierto claramente para la violación de derechos humanos, porque estás cerrando las herramientas que podríamos tener nosotros como ciudadanos comunes para la defensión, y entendiendo que es el Estado el que tiene que generar esta protección, está tomando una vereda. Y claramente la vereda que toma es de la represión. O sea, la solución para ellos ante esta crisis política son las fuerzas policiales, es reprimir, es la violencia. Y esa es la señal que nos están dando a todos. Aquí no creo que haya muchas más lecturas que se puedan hacer. Sí, bueno, tenemos el caso de Gustavo Gatica también, que todavía no hay nada claro, y tampoco se han respetado los plazos de investigación que se habían planteado en un principio. O sea, en Quería general, hacer... disculpa, en general, está el caso de Gustavo Gatica, pero son muchos casos más. Está el de Fabiola Campillay también, y el de tantos otros que han sido mutilados. Y por otro lado, tienes también que se sigue pronunciando robustecer a las instituciones, en ese sentido, porque en otros no. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque esto va a generar una situación mucho más compleja a futuro. Hoy tenemos leyes que resguardan mucho más esa definición que ha tomado el gobierno. Incluso tiene por otra parte que se ha utilizado, se ha instrumentalizado también la judicialización de los casos para mantener, por ejemplo, hoy tenemos presos políticos en este país, nuevamente. Y se ha utilizado también las prisiones preventivas como modo de castigo ante procesos que realmente no se condicen con la gravedad de los hechos ni de la gravedad de las penas que les quieren aplicar a las personas. Es verdad. Bueno, estamos en vista de lo apremiante del tiempo. Me gustaría cerrar una última pregunta para Lautaro, que es, ¿cuál es el principal desafío y las dificultades que además enfrentan los sitios de memoria ante las nuevas violaciones a los derechos humanos? Mira, en pandemia es bien poco lo que hacemos, salvo estas acciones de divulgación y diálogo, usando la plataforma de redes sociales y estos mecanismos de diálogo y conversación. Pero yo creo que al retorno a algún espacio que no sea pasarse en cuarentena, los sitios de memoria tienen que desarrollar un plan orientado a proteger o a denunciar y proteger a la población que afectada por el hambre y el desempleo, la cesantía y las dificultades de sobrevida, van a empezar a generar algún tipo de reacciones de protesta, y debiéramos ser una plataforma donde se pueda recepcionar las distintas denuncias que nos puedan ayudar a proteger a la población. Yo creo que eso es el rol que nosotros como sitio de memoria debemos prepararnos para cumplir en los próximos, lamentablemente no días ni semanas, sino meses y años que vienen. Yo creo que nosotros somos una oportunidad de divulgación de una propuesta de conciliación que acepta el cambio. Yo creo que el centro del discurso debe estar en que reconstruyamos la economía, la sociedad, todo lo que hemos perdido por los conflictos y por la pandemia, lo reconstruyamos sobre dos bases: el diálogo y el cambio. O sea, tenemos que cambiar este país, tenemos que cambiar el régimen de AFP, tenemos que cambiar la salud pública,
todo lo maltratada que ha sido y descuidada que ha sido por años, sin embargo, ha sido la única que ha sido capaz de responder, porque la salud privada aquí ha tenido el único rol de dar un apoyito al sistema público discreto y menor, y que cuesta caro, además. Entonces, salud pública, la educación que la tenemos parada, vamos a perder un año de educación para los jóvenes, ganémoslo cambiando la educación, invirtiendo en la educación pública. Tenemos que hacer los cambios. Si esto no significa restaurar ni el comunismo, ni el socialismo, ni el fascismo. Aquí lo que se está planteando es modificar este modelo político que ya se agotó. ¿Dio cosas como el crecimiento de los grupos económicos y el poder económico y el crecimiento económico? Sí, contribuyó a eso, pero a la desigualdad también, y nos creó todos estos obstáculos que tenemos ahora. Resolvamos eso cambiando el modelo. ¿Por qué tenemos que vivir neoliberal y morir neoliberal? Hasta ahora lo que nos va a pasar es que vamos a morir neoliberal, si es que no cambiamos. Y ahí tenemos que jugar un rol. Los sitios de memoria deben hacer una práctica de divulgación, de diálogo, de invitar a los jóvenes a conversar para buscar el acuerdo. Yo creo que eso es lo básico. Perdona, muchas gracias. Gracias, Lautaro. Bueno, con esto estamos cerrando el conversatorio de hoy. A nombre del sitio de memoria del directorio de los voluntarios, quiero dar las gracias a quienes nos están viendo. Y también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en nuestro Instagram, y también se suscriban al canal de YouTube que tenemos. Estamos subiendo información constantemente y tenemos ya instaurado los miércoles de memoria, en donde vamos a seguir con otros conversatorios sobre también temas contingentes, derechos humanos, etc. Eso, muchas gracias, Lautaro, por tu participación y respuestas, y también gracias, Romina. Muchas gracias. Eso.